Esa noche en Algeciras no olía a gloria. Olía a sudor rancio, a tabaco frío y a piel quemada. Un niño de 12 años apretaba las cuerdas hasta que le temblaban los dientes. La yema del dedo índice se abrió como una fruta madura, una grieta roja, húmeda, viva. La sangre no cayó al suelo, se quedó pegada a la guitarra, pegada a la madera, pegada al sonido. El padre miró la mancha con una calma que daba asco y, sin pedir permiso, le limpió el dedo con saliva, como si estuviera borrando un error, no una herida. Luego le dijo algo peor que un insulto, algo que suena bonito pero destruye por dentro. Otra vez, hasta que salga limpio. Y salió. Claro que salió. Por eso estás aquí, porque buscabas al genio, y te has encontrado primero con la costra. Porque antes de que existiera Paco de Lucía, antes del aplauso, antes del ole que se clava como un cuchillo dulce en el aire, existía un chico al que le estaban enseñando una verdad cruel. O el sonido te obedece, o tu vida no vale gran cosa. La familia Sánchez en Algeciras no tenía tiempo para romanticismos. El talento no era un regalo, era una deuda. Y esa deuda se pagaba con horas, con uñas rotas, con la espalda rígida de estar sentado demasiado tiempo, con el silencio de los amigos que jugaban fuera, mientras tú aprendías a hacer que una guitarra llorara sin que tú pudieras llorar. Su nombre era Francisco, pero en el barrio había demasiados Franciscos. Para distinguirlo, lo llamaban Paco. Y de Lucía no era un capricho poético. Era la manera de decir el hijo de Lucía. El que viene de esa mujer, de esa casa, de ese destino marcado a tiza en la puerta. Como si el nombre fuera una cadena, útil para no perderse e imposible de romper sin dejarte piel. En esa casa, la música no era una afición, era una estrategia de supervivencia. Su padre, Antonio, entendía algo que da miedo por lo simple. Si sus hijos tocaban, quizá comerían. Si no, el mundo los tragaría como traga a los pobres, sin ruido y sin disculpas. Y así, mientras otros niños aprendían a pedir permiso, Paco aprendió a pedirle perdón a la guitarra cada vez que fallaba. La primera gran trampa fue creer que aquello era solo flamenco. Pero el flamenco, en realidad, es un idioma con demasiadas reglas y demasiados fantasmas. Y Paco creció rodeado de ambos. Algeciras era puerto. Por allí entraban mercancías. Y también sonidos. El aire traía radios lejanas, voces rotas, ritmos que no pertenecían a nadie y por eso podían pertenecerle a él. En el fondo, Paco estaba condenado a una contradicción. Necesitaba honrar una tradición que lo estaba estrangulando. Y lo peor es que lo hacía bien. Tan bien que la propia jaula empezó a aplaudirle. Su hermano mayor Ramón ya tocaba. Y en una familia así, eso era como tener un espejo que te insulta cada día. Si él puede, tú también. Y si tú no puedes, sobras. Paco no eligió competir. La competencia le cayó encima como un techo bajo. Cada rasgueo era un examen. Cada falseta, una prueba de vida o muerte. Y entonces apareció la segunda trampa, el orgullo. Porque cuando un niño empieza a tocar mejor que los adultos, el mundo se vuelve una mezcla venenosa de caricias y presión. Te dicen genio y sin darte cuenta te están diciendo no puedes fallar nunca. Y vivir sin derecho a fallar es vivir con una bomba dentro. El padre lo organizaba todo. Horarios, disciplina, metas. Pero la escena que lo define no es la del maestro cariñoso, sino la del estratega desesperado. Se cuenta, y en su familia se respiraba, que a veces la práctica no terminaba cuando el niño estaba cansado, sino cuando el padre estaba satisfecho. Y esa diferencia es una frontera oscura, la frontera donde nace el prodigio, y también la rabia. Paco no odiaba a su padre, eso sería demasiado simple. Lo que sentía era peor, una mezcla de gratitud y resentimiento, una lealtad con espinas. Porque el mismo hombre que lo empujaba al borde de la extenuación era el que estaba intentando salvarlo del hambre.
Y en medio de esa tensión, el flamenco se le metió en la sangre como un virus hermoso. Aprendió a escuchar lo invisible, el golpe exacto del compás, el silencio que anuncia el remate, la respiración de la gente antes de gritar. Aprendió que una guitarra no solo suena, amenaza, suplica, se burla, se arrastra, se levanta. Pero hay una cosa que casi nadie cuenta cuando se habla de genios: el asco físico del oficio. Las uñas partidas, la piel endurecida hasta perder sensibilidad, el dolor que se vuelve cotidiano y por eso más peligroso, porque te hace creer que eres de piedra. Paco no era de piedra, era de carne entrenada para no quejarse. Y justo cuando ese niño empezaba a convertirse en algo raro, un adolescente con dedos de adulto y una cabeza llena de música, llegó el primer reloj. No uno metafórico, uno real, una oportunidad con fecha y hora, un viaje, una audición, si no estás listo, se acabó. Le dijeron que en Madrid había escenarios, contratos, nombres grandes. Le dijeron también lo contrario, que Madrid era una trituradora, que a los chicos del sur los usaban y los tiraban. Y de pronto, la familia tuvo que decidir rápido, como deciden los que no tienen colchón. O se arriesgan, o se quedan donde están hasta que el tiempo los convierta en nada. Paco tenía un límite de tiempo que no dependía de él, la ventana de la juventud. En el flamenco, ser joven y asombroso abre puertas, ser mayor y desconocido las cierra con llave. Su padre lo sabía, por eso apretaba, por eso no había descanso. La noche anterior a partir, Paco no durmió. No por nervios bonitos, sino por un miedo feo, pegajoso. ¿Y si fuera un fraude? ¿Y si fuera solo el niño de Algeciras en un mundo lleno de tiburones? Se levantó y tocó en silencio para no despertar a nadie, como si la guitarra fuera una confesión. Y allí, en esa madrugada, ocurrió el primer giro íntimo de su historia. Se dio cuenta de que tocaba no solo para brillar, sino para escapar. Escapar de la pobreza, sí, pero también escapar de la idea de sí mismo como hijo, como proyecto familiar, como herramienta. Necesitaba ser alguien que eligiera. En Madrid, el aire era distinto, más seco, más duro. La ciudad no te mira, te mide. Paco empezó a moverse por ambientes donde el flamenco tenía dos caras, la sagrada y la comercial. En un lado, los puristas que te observan como si fueras un intruso en un templo. En el otro, empresarios que te sonríen con dientes perfectos mientras calculan cuánto pueden exprimir de ti. Y como siempre pasa cuando un talento joven entra en una ciudad grande, apareció una figura que cambiaría la forma en que se contaría su vida: el rival. No un enemigo de película, con villanía obvia. Un rival real, brillante, respetado, con un estilo propio y una sombra larga. Alguien que podía hacer lo mismo que él, pero de otra manera. Alguien que representaba un camino distinto dentro del mismo laberinto. En ese tiempo, el nombre que empezaba a sonar como una advertencia era Manolo Sanlúcar. No hacía falta que se miraran a los ojos para entenderlo. Bastaba con escuchar. Manolo tenía una elegancia distinta, una arquitectura interna que te decía: aquí también hay un futuro. Y el futuro, cuando hay dos candidatos, se vuelve una pelea silenciosa. La rivalidad no era a gritos, era a compases. Era ver cómo el público comparaba sin piedad. Uno tiene duende, el otro tiene técnica. Este es más puro. Aquel se está yendo demasiado lejos. Cada frase era un cuchillo fino, de esos que no hacen ruido pero te cortan la piel. Y Paco, que venía de una casa donde fallar era un pecado, empezó a vivir con una sensación insoportable. No bastaba con ser bueno, tenía que ser el mejor. No por ego, sino por supervivencia. En su mundo, el segundo lugar no era una medalla, era volver atrás. Ahí llega el punto que se suele ocultar en las biografías bonitas: el precio psicológico de la genialidad. Paco empezó a cargar con una ansiedad muda. Sonreía, tocaba, impresionaba, y por dentro se preguntaba si todo eso podía romperse con un solo concierto malo.
Porque el arte tiene esa crueldad. Puedes construir un mito durante años y el público puede olvidarte en una noche. La primera vez que subió a un escenario importante, sintió una náusea que no salía en las fotos. La mano derecha le ardía, no por esfuerzo, sino por miedo. Y aún así, cuando empezó a tocar, algo se alineó. No fue magia, fue entrenamiento. Fue ese niño sangrando en Algeciras, repitiendo una falseta hasta que la madera absorbiera el error. Aplausos, felicitaciones, contactos. Y con cada pequeño triunfo, el reloj corría más rápido, porque el éxito temprano trae otro límite de tiempo: la expectativa. Una vez que el mundo te llama prodigio, ya no te permite ser humano. Te exige milagros en serie. Paco empezó a grabar, a moverse, a aprender el lenguaje de la industria. Aprendió cosas que nadie enseña en casa. Cómo te ofrecen contratos que parecen salvación y en realidad son una correa. Cómo te venden la idea de oportunidad con la misma voz con la que otros venden humo. Cómo te conviertes en producto sin darte cuenta porque estás demasiado ocupado intentando tocar perfecto. Y en ese paisaje apareció la tentación más peligrosa para un músico joven: agradar. Agradar al empresario, agradar al crítico, agradar al público de siempre, agradar al público nuevo, agradar a los puristas que odian lo nuevo y a los modernos que se aburren de lo viejo. Agradar a todos es una forma lenta de suicidio artístico. Pero Paco aún era muy joven para elegir con claridad, y además llevaba dentro un miedo antiguo, el miedo de quien sabe que el hambre existe. Ese miedo te vuelve obediente, te hace decir sí cuando quieres decir no, te hace sonreír cuando quieres huir. Sin embargo, incluso en esa obediencia, empezó a suceder algo inesperado. Paco oía cosas que no se suponía que oyera. Ideas musicales que no encajaban del todo en el molde. Cambios de armonía que sonaban como puertas hacia otra habitación. Ritmos que pedían salir del cuarto cerrado del flamenco permitido. Y ahí, en ese momento, se acercó al borde de su futuro conflicto. Si seguía el camino seguro, sería reconocido, pero limitado. Si se atrevía a abrir esas puertas, sería atacado, pero libre. El rival, mientras tanto, seguía allí, como una presencia constante. No hacía falta que lo persiguiera, bastaba con que existiera. Porque en la mente de Paco, cada paso era una carrera. Cada concierto era una comparación. Cada nueva idea era una pregunta. ¿Esto me hará ganar o me hará perder? En un camerino cualquiera, con el olor a sudor y colonia barata, Paco se miró las manos y vio algo que lo asustó. Callos que parecían armadura. En otro tiempo le habrían dado orgullo. Esa noche le dieron miedo, porque entendió que se estaba convirtiendo en una máquina. Y una máquina no decide, solo cumple. El mundo empezaba a conocer el nombre Paco de Lucía, pero lo que casi nadie veía era el chico que todavía llevaba dentro, al niño de la sangre en la madera, al adolescente que no durmió por miedo a fallar, al joven que sentía que el éxito no era un premio, sino una cuerda apretándose alrededor del cuello. Y entonces, como si el destino quisiera subir la apuesta, ocurrió un encuentro que parecía casual y en realidad era dinamita. Una voz, una presencia, un cantante joven, salvaje, con una forma de decir el flamenco que no pedía permiso a nadie. Un tipo que podía encender un teatro y apagarlo con una sola frase. Todavía no era el gran mito que sería después, pero ya tenía esa electricidad peligrosa. Y Paco, al escucharlo, sintió algo raro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió competencia. Sintió posibilidad. Como si esa voz le dijera: no tienes que ser solo el mejor, puedes ser otra cosa. Ese nombre empezaría a perseguirlo como un destino. Camarón. Aún no sabes lo que va a provocar esa alianza. Aún no sabes a quién va a enfurecer. Aún no sabes cómo va a convertir la rivalidad en guerra. Cómo va a ponerle al flamenco un espejo incómodo. Cómo va a forzar a Paco a elegir entre ser aceptado o ser inmortal. Pero la semilla ya está plantada.
El niño disciplinado está a punto de convertirse en el hombre que rompe reglas. Y ese hombre tiene un límite de tiempo que no se ve venir. Un reloj que no suena en la pared, sino en el pecho. Cuando Paco volvió a ver a aquel cantaor, flaco, con la mirada de quien ya ha visto demasiado, no hubo saludo bonito ni escena de película. Hubo una prueba. En un cuarto estrecho, con paredes que devolvían el sonido como un insulto, Camarón soltó un quejío que parecía venir de una herida antigua. Paco, sin pensar, respondió con un acorde que no estaba en el manual. Fue un reflejo, y también una traición. Porque por un segundo, la guitarra sonó distinta, no más correcta, sino más peligrosa. Y ahí aparece el contraste que te prometí, el que da satisfacción e incomodidad a la vez. El genio que buscabas no nació con luz en los dedos, nació con miedo en el estómago y con una necesidad casi sucia de escapar del guión que le habían escrito. La parte repulsiva es esta. Para poder ser libre, primero tuvo que aprender a obedecer mejor que nadie. La parte fascinante es que esa obediencia lo llevó directo al borde del precipicio. Porque el éxito cuando llega, no llega como una corona. Llega como un contrato, como un calendario, como un tienes que ya no viene del padre, sino de una industria entera. A partir de ese encuentro, Paco empezó a entrar en un circuito que parecía bendición y era trampa. Estudios, tablaos, giras, gente que se acercaba demasiado, sonrisas que decían te admiro, mientras los ojos decían te necesito. Con Camarón todo se aceleró. Las noches se llenaron de humo y expectativas. Los camerinos olían a sudor, a colonia barata, a ansiedad contenida. Y cada vez que Paco se sentaba con la guitarra, sentía que no estaba tocando solo para el público, estaba tocando contra el reloj. Había un límite de tiempo que nadie decía en voz alta, pero todos sabían. Si no lo rompes ahora, no lo romperás nunca. Porque en ese mundo, la juventud es una llave que se oxida rápido. Hoy eres la revelación, mañana eres uno más. Y pasado mañana, si te descuidas, eres aquel chico que prometía. Paco y Camarón empezaron a grabar y a tocar juntos, y el flamenco se partió en dos sin hacer un ruido claro, como se parte un hueso por dentro. Para algunos, aquello era una profanación. Para otros, era la única manera de que el flamenco siguiera vivo. Y lo verdaderamente cruel es que ambos bandos tenían razón, y por eso el choque fue inevitable. Los puristas no atacaban con piedras, atacaban con algo más venenoso, la palabra traidor. Esa palabra te persigue más que un enemigo, porque no viene de un extraño, viene de tu propia tribu. Y Paco, que había sido educado para respetar la tradición como se respeta una religión, empezó a experimentar una sensación insoportable. El aplauso del público nuevo le daba de comer, pero el desprecio de los guardianes del arte verdadero le robaba el sueño. En un ensayo cualquiera, Camarón soltó una frase, medio en broma, medio como sentencia. Van a querer que cantemos como muertos. Y Paco lo entendió al instante. Le estaban pidiendo que fuera perfecto, pero inmóvil. Que sonara impecable, pero sin riesgo. Que fuera un monumento, y un monumento no respira. La rivalidad con otros guitarristas, mientras tanto, crecía como una sombra alargada. Manolo Sanlúcar seguía siendo una referencia imponente, un competidor que representaba otra forma de grandeza. No era una pelea pública, no había titulares. Era algo más íntimo y más destructivo, la comparación constante. Cada nuevo paso que daba Paco era un paso que el mundo medía contra el paso del otro. ¿Quién está llevando más lejos la guitarra? ¿Quién está siendo más fiel? ¿Quién manda ahora? Y en esa pregunta, ¿quién manda?, se esconde el veneno. Porque el flamenco no es solo música, es jerarquía, territorio, apellido. A Paco lo observaban como se observa a alguien que está intentando entrar a un lugar reservado para pocos. Y cada vez que se permitía una armonía distinta, un giro menos esperado, sentía el silencio previo al juicio.
Ahí llegó el primer gran twist de su ascenso. Paco empezó a construir su revolución, sin anunciarla. No salió a decir, voy a cambiar el flamenco. Hizo algo más inteligente y más peligroso. Lo cambió desde dentro, nota a nota, como quien mueve un mueble pesado milímetros cada noche, para que nadie note que la casa está cambiando de forma. Se encerraba con la guitarra como si fuera una habitación de confesión. Buscaba sonidos que no estaban en los caminos habituales y los escondía dentro de formas tradicionales para que entraran sin levantar sospechas. Lo que para el oyente era duende, para él era trabajo quirúrgico. Pulir, cortar, ajustar, repetir hasta que el riesgo sonara natural. Pero la industria no tiene paciencia para la cirugía. La industria quiere productos, quiere fechas, quiere que la inspiración tenga horario. Y esa presión lo empezó a morder por dentro. Paco, que había sido entrenado para aguantar, aguantó. Pero empezó a pagar un precio silencioso. El cansancio que no se quita con dormir. La irritación que aparece sin motivo. La sensación de que el cuerpo está presente y la cabeza no. En escena era electricidad. Fuera de escena, a veces, era una sombra. Un día, después de un concierto, alguien importante, de esos que deciden cosas, le puso la mano en el hombro y le dijo con tono amable: necesitamos algo tuyo, algo que pegue, algo que suene en todas partes. Lo dijo como si fuera un favor, era una orden. Ese fue otro reloj. No bastaba con tocar mejor que nadie. Había que demostrarlo con una pieza que saliera del círculo flamenco y se metiera en el oído del país. Y hacerlo rápido, antes de que el público se cansara, antes de que la novedad perdiera brillo. Mientras tanto, la alianza con Camarón se volvía más intensa y más peligrosa. Porque cuando dos talentos se potencian, también se vuelven dependientes. Y la dependencia artística se parece demasiado a una relación amorosa. Te eleva, te quema, te vuelve vulnerable. En algunos escenarios, la gente reaccionaba como si estuviera presenciando algo prohibido. Los ole no eran solo celebración, eran descarga. Como si el público estuviera diciendo, sí, 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 pero cuidado. En otros lugares, el ambiente se volvía hostil. Miradas frías, brazos cruzados, un silencio que no era respeto, sino advertencia. Paco empezó a notar algo que lo inquietó. Cuanto más crecía su fama, menos control tenía sobre su propia historia. Los demás contaban por él. Unos lo vendían como el salvador del flamenco, otros como el que lo está estropeando. Unos lo querían puro, otros moderno. Y en medio de ese ruido, él solo quería tocar. Pero ya no podía tocar inocentemente. Cada nota era política. Y aquí viene la parte que causa asco de nuevo, porque es humana y por eso duele. Paco empezó a aprender el arte de fingir tranquilidad. Sonreír cuando te estás rompiendo. Dar la mano a gente que te usa. Agradecer premios que te ponen una etiqueta. Decir todo bien, aunque por dentro estés gritándote: no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. La rivalidad, además, no era solo con un guitarrista, era con una idea. La idea de que el flamenco tenía un techo, y Paco odiaba los techos. Pero al mismo tiempo, le aterraba quedarse sin casa, porque si te vas demasiado lejos, te expulsan, y si no te mueves, te conviertes en pieza de museo. Esa era su prisión, innovar sin perder pertenencia. Romper sin ser destruido. En una noche especialmente tensa, después de un concierto con Camarón, alguien del entorno, de esos que creen que protegen la tradición, le soltó una frase que se queda pegada como mugre. Tú eres muy bueno, pero no te olvides de quién manda aquí. No estaba hablando de música, estaba hablando de poder. Paco salió a la calle y respiró aire frío. Se quedó mirando sus manos como si fueran ajenas. Y se le cruzó un pensamiento feo, casi indecente. ¿Y si me están dejando subir solo para disfrutar como me caigo? Porque el éxito, en ciertos mundos,
No se celebra, se vigila. Como si los grandes estuvieran esperando el momento exacto de decir, ya está, hasta aquí. Y entonces ocurrió otro giro. Paco empezó a elegir sus batallas. No siempre, no de manera limpia, pero empezó. Empezó a rodearse de músicos que entendían el riesgo, a escuchar cosas que no se suponía que un guitarrista flamenco debía escuchar, a imaginar conversaciones imposibles entre su guitarra y otros mundos. Y lo hacía con una mezcla de emoción y culpa, como quien tiene una vida secreta. Al mismo tiempo, su vida pública se volvía cada vez más exigente. Más entrevistas, más fotos, más viajes, más noches sin descanso, más haz esto y haz lo otro. Y en cada paso, el reloj seguía marcando. En ese periodo, Paco se dio cuenta de otra verdad desagradable. El aplauso es adictivo, pero no alimenta por dentro. Te da hambre de más aplauso. Y cuando el aplauso baja, aunque sea un poco, sientes pánico, como si te estuvieran quitando el aire. La tensión entre él y el entorno de Camarón también crecía por momentos. No porque se odiaran, sino porque todo éxito compartido genera fricciones. ¿Quién decide el repertorio? ¿Quién marca el tempo? ¿Quién se lleva el mérito? ¿Quién carga con la culpa cuando algo no sale perfecto? Y Paco, que ya venía con una educación rígida, se encontraba a veces con una realidad imprevisible. Camarón era fuego. No siempre se puede dirigir el fuego sin quemarte. Pero cuando se alineaban, cuando ocurría ese milagro de sincronía, el mundo se callaba. Había instantes en los que el público dejaba de ser público y se convertía en testigo. Y Paco sentía algo que le faltaba desde niño. Una forma de libertad que no era descanso, sino expansión. Aún así, la guerra seguía. La guerra del puro contra lo nuevo. La guerra del esto es flamenco contra esto no lo es. Y la guerra íntima, la peor. La de Paco contra sí mismo. porque el verdadero rival no estaba solo fuera, estaba dentro, Con la voz de su infancia. Esa voz que decía, repite, no falles, hazlo otra vez, hasta que salga limpio. Y un día, en medio de esa presión por crear algo que pegue, por demostrar que podía liderar la guitarra sin depender de nadie, Paco sintió un impulso extraño. No de tocar más rápido ni más fuerte, de tocar distinto, de meter el cuerpo entero en el sonido, de escribir una puerta para que el público general entrara y, al mismo tiempo, de dejar una trampa para que los expertos se quedaran dentro. Esa idea lo obsesionó. No era todavía la obra consagrada, era una intuición, una sensación de que estaba a punto de ocurrir algo grande, y que, si no lo atrapaba en el momento exacto, se le escaparía para siempre. Y ahí vuelve el límite de tiempo, más duro que antes. No solo estaba compitiendo con otros guitarristas, estaba compitiendo con su propia energía, con su salud, con su capacidad de sostener esa vida sin romperse. Porque el cuerpo aguanta hasta que no aguanta. Y el arte, cuando se apoya en el desgaste, tiene un punto de no retorno. En una madrugada, con los dedos calientes y la mente acelerada, Paco hizo algo que parecía simple y era un desafío. Dejó de intentar complacer. Por primera vez, se permitió imaginar que el público y los críticos podían enfadarse, y que él podía sobrevivir a ese enfado. Ese es el momento en que su ascenso deja de ser solo fama, se convierte en destino. Porque si da el siguiente paso, no habrá marcha atrás. Si lo logra, cambia el mapa. Si falla, lo recordarán como el que se atrevió demasiado. Y la historia del flamenco no perdona a los que se atreven y no triunfan. La primera vez que Paco intentó convertir esa intuición en sonido real, la habitación pareció encogerse. No por falta de aire, sino por exceso de responsabilidad. Había algo casi obsceno en el silencio antes de tocar, como si el silencio supiera que estaba a punto de nacer una traición elegante. Porque lo que estaba intentando hacer no era ponerle un adorno al flamenco. Era una cirugía a corazón abierto. Y en el flamenco, abrir el pecho del paciente delante de todos significa una cosa. O lo salvas y te veneran,
o lo matas y te persiguen. Paco no trabajaba como trabaja el mito. Trabajaba como trabaja el preso que cava un túnel. De noche, en secreto, milímetros por día, con el miedo de que en cualquier momento alguien entre y lo encuentre con las manos sucias. Y sí, había suciedad. No se ve en los documentales, pero existe. Horas interminables repitiendo una misma falseta hasta que el sonido pierde el brillo y se vuelve puro mecanismo. La espalda dolorida, la mandíbula apretada, la sensación de que tu vida es una pared contra la que golpeas la cabeza una y otra vez, hasta que se abre una grieta. Su método era brutal, convertir lo imposible en rutina. No esperaba a que la inspiración viniera bonita, la perseguía, la acorralaba, la obligaba a aparecer, aunque fuera temblando. Y aquí viene el primer gran twist de su proceso. Paco construía libertad con disciplina. La libertad para él no era hacer lo que quiero, era poder hacer lo que quiero sin que me falle el cuerpo. Y eso solo se logra con una esclavitud previa. Mientras el mundo lo veía como un artista que fluía, él vivía con una obsesión casi quirúrgica por el tiempo. Medía la vida en compases. Medía el día en sesiones de práctica. Medía su valor en precisión. Y sin embargo, había algo dentro de él que gritaba: no quiero ser solo preciso, quiero ser peligroso. Ese grito lo empujó hacia territorios que, para los guardianes del flamenco, eran prácticamente pecado. Empezó a escuchar jazz con una atención de ladrón. No como fan, sino como alguien que busca herramientas. Y descubrió una idea que lo fascinó y lo asqueó a la vez por su simpleza. En otros mundos musicales, la improvisación no era una falta de respeto, era una declaración de vida. En el flamenco tradicional, la improvisación existe, sí, pero dentro de un código. Paco quería abrir ese código sin que explotara. Quería que la guitarra pudiera hablar con más vocabulario, sin perder el acento. Y aquí aparece el competidor de nuevo, pero ya no como un nombre, sino como una presión invisible. Si tú te vas demasiado lejos, otro ocupará tu lugar en el centro. Si te quedas, otro se llevará el futuro. Paco vivía dentro de esa pinza, y la pinza apretaba cada vez más. Entonces ocurrió algo que no suele contarse así. Paco empezó a crear como quien se defiende. Sus nuevas ideas no eran solo ambición, eran un escudo. Si lograba abrir un camino propio, la comparación constante con otros guitarristas perdería fuerza. Si inventaba un territorio donde solo él supiera moverse, ya no sería uno más en la carrera, sería el mapa. Pero inventar un mapa cuesta sangre. Hubo días en que la guitarra sonaba como un enemigo, como si le devolviera, amplificado, todo lo que temía. No es suficiente, no es suficiente. Días en que su mano derecha parecía pesada, torpe, traidora. Días en que pensó algo que da vergüenza admitir para un genio. ¿Y si ya no me sale? Ese pensamiento es veneno, porque cuando entra, toca junto a ti, te sabotea. Y sin embargo, cuando la cosa empezaba a abrirse, cuando la música por fin se acomodaba en una forma nueva, Paco tenía una costumbre extraña. No celebraba. Se ponía más duro, más exigente, como si no confiara en los regalos, como si hubiera aprendido de niño que el mundo te quita lo que te da si te ve contento. El gran salto creativo no fue un solo momento, fue una acumulación. Primero, se permitió armonías menos esperadas. Luego, ritmos que olían a otro lugar. Luego, una forma de frasear que parecía decir: te respeto, pero no te obedezco. Y un día, la idea cristalizó en una pieza que se convirtió en puerta para millones. Una pieza que hizo que gente que nunca escuchaba flamenco dijera: ¿qué es esto? Y al mismo tiempo, hizo que algunos flamencos dijeran: ¿qué demonios es esto? Esa pieza, esa llave, fue una declaración sin discurso, entre dos aguas. Lo que muchos no entienden es que el título ya era una confesión. Paco estaba literalmente entre dos aguas.
entre tradición y ruptura, entre lo que le pedían y lo que quería, entre el aplauso de los nuevos y el juicio de los viejos, entre ser Paco, el hijo de Lucía, y ser Paco, el que cambia la historia. Cuando Entre dos aguas empezó a sonar y a colarse, ocurrió algo que parece triunfo y en realidad es una amenaza: el éxito masivo. Porque el éxito masivo te vuelve deseado por gente que no entiende tu arte, pero sí entiende tu valor comercial. Y esa gente no quiere tu profundidad, quiere tu fórmula. De pronto Paco no solo era un guitarrista extraordinario, era un fenómeno. Y un fenómeno despierta hambre. Empezaron a pedirle otra como esa. Y ahí está la trampa. Si repites, te vuelves caricatura. Si no repites, te llaman ingrato. Paco tuvo que tomar una decisión que siempre desgasta: elegir su música por encima de la comodidad de ser aceptado. Mientras tanto, su relación con Camarón seguía siendo un volcán. Juntos hicieron historia, sí, pero la historia no es un abrazo, es una fricción. La tensión entre lo que querían hacer y lo que les permitían hacer se volvió constante. Había noches en las que todo funcionaba y parecía que estaban invocando algo antiguo. Y había otras en las que el cansancio, el entorno, las presiones y los egos, sí, también los egos, convertían el milagro en tormenta. La parte escondida, la que suele quedar fuera de la leyenda, es esta. Paco era extremadamente controlador con la música, porque el control era su forma de no hundirse. Camarón, en cambio, era imprevisible por naturaleza, porque el fuego no se disciplina sin perder su magia. Esa diferencia, al principio, los complementaba. Después empezó a doler. Y en medio de todo, Paco siguió trabajando como una máquina con alma: grabaciones, giras, colaboraciones. Pero lo que lo definió no fueron solo los éxitos. Fue cómo hizo de la guitarra un lenguaje capaz de conversar con el mundo sin pedir perdón. Ahí entra otro giro, de los que cambian un destino: las colaboraciones fuera del flamenco. Paco empezó a acercarse a músicos que venían de otros universos: jazzistas, instrumentistas que hablaban en otro código. Y en ese cruce, ocurrió algo que para algunos fue sacrilegio y para otros fue revelación. La guitarra flamenca dejó de ser solo flamenca. Se convirtió en un instrumento universal, sin perder su identidad. Para Paco, eso era una victoria y un peligro. Porque cada paso hacia afuera era un paso que podía romper el vínculo con su raíz. Y su raíz no era un accesorio, era una parte de su cuerpo. Él no podía abandonar el flamenco sin abandonarse a sí mismo. Y aquí vuelve el competidor, pero con un matiz más oscuro. Ya no era solo Manolo Sanlúcar o cualquier otro guitarrista. Era el fantasma del puro dentro del propio Paco. Ese fantasma le decía: ¿estás traicionando? Y el otro fantasma, el del futuro, le decía: ¿te estás quedando? Esa batalla interna se volvió el motor de su creatividad. Y también una fuente de desgaste. Porque el desgaste no se ve hasta que se ve. No se oye hasta que aparece en la forma en que respiras, en cómo te sientas, en la manera en que la guitarra, de pronto, pesa más de lo normal. Paco empezó a vivir con una sensación inquietante de límite físico. No un límite de talento, sino de resistencia. Su carrera era un fuego constante. Y el fuego, por más hermoso que sea, consume oxígeno. Hubo un episodio, esos momentos privados que nunca se convierten en titulares, en que Paco se quedó solo después de un ensayo y sintió un vacío raro. No tristeza, no alegría. Un vacío limpio. Como si de pronto se hubiera apagado la electricidad y el cuerpo no supiera qué hacer sin la exigencia. Ese vacío da miedo, porque te muestra que te has vuelto dependiente de la presión. Y aún así, siguió. Siguió porque el arte no se negocia fácil cuando ya te ha tomado entero. En su trabajo, Paco tenía una obsesión: que cada cosa nueva sonara inevitable. Que el público, incluso cuando no entendiera, sintiera que tenía sentido. Eso requiere una inteligencia emocional enorme.
saber cuánto puedes estirar la cuerda sin que se rompa. Y ahí está una de sus mayores hazañas. Hizo que la modernización del flamenco no pareciera una invasión, sino una evolución. Para algunos, claro, fue invasión, pero para millones fue la primera vez que el flamenco les hablaba directamente. Y sin embargo, el éxito trae su propio veneno, te vuelves símbolo. Y cuando eres símbolo, ya no eres persona. Te usan para discursos que no son los tuyos, te convierten en bandera de bandos. Paco empezó a darse cuenta de que había gente que amaba la idea de Paco de Lucía, más que a Paco de Lucía. Y eso es una forma refinada de soledad. En el pico de su fama, con Entre dos aguas como puerta y con colaboraciones que lo expandían, el mundo parecía decir, ya está, ya lo logró. Pero la realidad era más cruel. Cuanto más alto subes, más miedo da mirar abajo. Y ahí aparece el reloj final de esta parte. Paco no tenía todo el tiempo del mundo para sostener esa tensión, porque la tensión no es infinita. El cuerpo y la mente te pasan factura, y él estaba caminando sobre una cuerda, con el público aplaudiendo desde abajo, sin imaginar lo cerca que estaba el abismo. Para colmo, la rivalidad exterior seguía viva, aunque silenciosa. Cada nueva obra de Paco era comparada, cada nuevo paso era medido, y la presión de mantener el trono es peor que la presión de llegar al trono. Llegar depende de tu hambre, mantener depende de la opinión ajena. Y entonces, como un golpe de guión que cambia el tono de la historia, Paco empezó a sentir algo que nunca había tenido permiso de sentir. Cansancio de ser imprescindible. Cansancio de ser siempre el que sostiene. Cansancio de tener que demostrar una y otra vez. Ese cansancio no lo hizo peor, lo hizo humano, y lo empujó hacia una pregunta peligrosa. ¿Y si paro? Solo que en su mundo, parar no existe. Parar es caer. Parar es desaparecer. Y Paco no había llegado hasta ahí para convertirse en un recuerdo. Parar, para Paco, no era sentarse a descansar. Parar era mirarse al espejo sin la guitarra y preguntarse quién quedaba. Y esa pregunta, para alguien que ha vivido toda la vida con un instrumento como extensión del cuerpo, da miedo de verdad, un miedo casi animal. Porque lo que ocurre después del gran ascenso no es una calma bonita. Lo que ocurre es un desierto raro. Todo el mundo te conoce, pero tú ya no te reconoces tan fácil. Ya no luchas por llegar, luchas por no disolverte en tu propia leyenda. En esos años en que el mundo ya lo trataba como referencia, Paco empezó a experimentar un tipo de presión distinta. No la del debutante, sino la del padre de algo. De pronto, cada nueva generación lo miraba como se mira a una estatua. Y las estatuas tienen una condena. Nadie quiere que cambien de postura. Pero Paco seguía siendo Paco, un hombre al que el éxito nunca le quitó del todo la incomodidad. A veces, detrás del brillo, se notaba el gesto de alguien que no termina de sentirse a salvo. Porque el niño de Algeciras, el de la sangre pegada a la madera, seguía ahí dentro, recordándole que todo puede romperse en un segundo. Y aquí llega el giro más cruel de esta parte. La vida le empezó a poner límites que ya no podía negociar con disciplina. Cuando eres joven, el cuerpo te perdona casi todo. Cuando pasan los años, el cuerpo te cobra con intereses. La guitarra flamenca exige una violencia elegante. Golpes precisos, tensión constante, una mano derecha que trabaja como un motor y una mano izquierda que vive en un alambre. Mantener eso durante décadas no es solo talento, es resistencia física y mental. Y Paco, que había construido su libertad a base de disciplina, empezó a sentir el peso de una paradoja. Cuanto más grande era su nombre, más fácil era perder el control de su propia vida. En ese periodo, su relación con el público cambió. Ya no era solo el chico que sorprendía. Era el hombre del que se esperaba un milagro, incluso en noches normales. Y las noches normales, para un mito,
se convierten en pecado. Al mismo tiempo, su sombra se volvió gigantesca. Cualquier guitarrista joven que aparecía era comparado con él. Algunos lo veneraban, otros lo odiaban en silencio, porque nadie quiere crecer bajo una sombra que no deja sol. Y esa es otra forma de rivalidad, más triste. Paco ya no competía solo con su generación, competía con lo que él mismo había impuesto como estándar. Eso lo empujó a una decisión íntima, no siempre visible desde fuera. Aprender a elegir con más cuidado, elegir proyectos, elegir colaboraciones, elegir silencio, elegir, a veces, desaparecer un poco para no convertirse en caricatura de sí mismo. Pero desaparecer tiene un precio. Te llaman distante, difícil, caprichoso. Y hay una parte escondida de la fama que casi nadie cuenta. La fama se ofende cuando no la alimentas. Paco además cargaba con otra herida que no se cura con aplausos. La historia con Camarón. Lo que construyeron juntos no era solo música, era una época. Y una época, cuando termina, deja un hueco que a veces no sabes cómo llenar. Porque por más que el tiempo avance, hay asociaciones que el público no suelta. Para muchos, Paco era el guitarrista de Camarón. Y eso, para un creador que quería hacer su propio mapa, podía sentirse como una etiqueta apretada. No por falta de amor, sino por exceso de sombra. Con los años, Paco se movió entre escenarios y estudios con la extraña elegancia de quien sabe que ya no tiene que demostrar, pero sigue demostrando igual, porque no sabe vivir de otra manera. Y aquí aparece el límite de tiempo final del que te hablé al principio, el que se vuelve más real a medida que el relato avanza. No era solo el tiempo de ser joven, era el tiempo biológico, el tiempo que no negocias, el tiempo que no entiende de genios. Mientras tanto, su influencia se expandía como una mancha de aceite luminosa. Guitarristas flamencos y no flamencos empezaron a estudiar sus falsetas como si fueran textos sagrados. Sus discos se convirtieron en manuales. Su manera de frasear cambió el oído de un país y en parte del mundo. Y en ese sentido, Paco logró lo que pocos logran. No solo fue un músico famoso, fue un giro cultural. Pero la historia, para ser honesta, no puede ser solo celebratoria. Porque hay algo repulsivo en cómo tratamos a los grandes. Les pedimos que nos den belleza sin quejarse del peso. Les pedimos que nos conmuevan aunque estén agotados. Les pedimos que sostengan el mito incluso cuando el ser humano pide silencio. Paco, que había aprendido a no quejarse, muchas veces no mostró el cansancio como otros lo mostrarían. Y eso alimentó otra ilusión peligrosa, la ilusión de que era inagotable. No lo era. En algunos momentos se percibía que su relación con la guitarra había cambiado. No en la calidad, sino en el significado. Ya no era solo instrumento, era compañero y a veces jaula. Porque cuando algo te ha dado todo, también te ha quitado otras cosas. Una vida simple, un anonimato posible, una libertad de equivocarte sin que el mundo te juzgue. Y aún así, siguió haciendo música, siguió dejando huellas, siguió abriendo puertas. Hasta que el tiempo, ese rival que no se anuncia, puso la carta final sobre la mesa. En febrero de 2014, Paco de Lucía murió en México, lejos de su Algeciras, lejos de ese origen que había sido tanto orgullo como cadena. Y el detalle es brutal por lo cotidiano. No fue una muerte romántica de artista. Fue un golpe seco de realidad. Como si el universo quisiera recordarnos algo incómodo. Por más que una persona se convierta en mito, el cuerpo sigue siendo cuerpo. Ahí el mundo reaccionó como reaccionan los mundos cuando pierden a un símbolo. Con homenajes, con frases grandes, con lágrimas públicas. Pero el verdadero impacto se sintió en algo más íntimo. El silencio de las guitarras cuando intentan imitarlo y descubren que no basta con tocar las notas. Falta algo que no se puede copiar. La mezcla de disciplina feroz y riesgo, de tradición y desobediencia. Y aquí está el último twist, el que hace que su historia sea más compleja que genio triunfa. Paco ganó la batalla de la modernización del flamenco, pero nunca dejó de pagar el precio de esa victoria.
porque el pionero siempre camina sobre vidrio. Lo aplauden, sí, pero también lo cortan. Su rivalidad con los otros grandes, con los puristas, con la industria, no se resolvió con una escena final de reconciliación. Se resolvió con algo más real, con legado, con la evidencia, con generaciones enteras tocando de una forma que antes no existía. Y su legado no es solo técnico, no es solo toca rápido o toca limpio, es una idea moral. El respeto no es obediencia ciega. El respeto puede ser un impulso de empujar la tradición hacia adelante para que no se muera de veneración. Hoy, cuando alguien escucha a un guitarrista flamenco meter armonías distintas, cuando oye un cruce con jazz, cuando percibe que el flamenco no es una vitrina sino un ser vivo, ahí está Paco, incluso cuando no lo nombran. Está en el gesto, en la valentía, en la puerta abierta. Y sin embargo, la parte más humana de su herencia quizás sea esta. Paco demuestra que la genialidad no te salva del miedo, solo te enseña a tocar con él al lado, sin dejar que te paralice. Demuestra que el talento sin disciplina se evapora, pero la disciplina sin libertad se pudre. Y que la verdadera grandeza, a veces, consiste en aceptar que vas a ser odiado por algunos para que tu arte respire. Si buscabas una biografía bonita, ya viste que no existe. Lo que existe es un hombre que aprendió a convertir el dolor en sonido, la presión en impulso, la rivalidad en motor, y el tiempo, ese enemigo final, en urgencia creativa. Y esa imagen inicial, la sangre pegada a la madera, vuelve como un círculo que se cierra. No era solo una herida de niño, era un presagio, porque toda su música, en el fondo, suena a eso, a belleza que no nace limpia, sino arrancada.